Bueno, gracias Agustina. La verdad que es un placer estar nuevamente acá en Apresid. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar presentando otro producto, Cruiser Pack. Tal vez alguno de ustedes pudo participar. Aparte esa presentación fue diferente porque hicimos una presentación con una película 3D. Cruiser Pack realmente ha sido un desarrollo que hemos tenido en estos años, ha venido creciendo. Y llegó el momento de presentar otro producto. Syngenta tiene un portafolio realmente muy nutrido de productos. Y llegó el momento de presentar en este Apresid Vibrant Max. Vibrant Max es un producto que contiene la carboxamida, que contiene a Vibrance adentro de su formulación. Es un producto que hace ya, el Vibrant lo lanzamos allá por el 2011 en trigo. Realmente estamos cerrando una campaña prácticamente récord en lo que es siembra de trigo y realmente el producto está desarrollándose perfectamente en muchas de las zonas, tanto por sus bondades fungicidas como también con el aporte que tiene el insecticida. Así que sin hacer mucho más preámbulo, después vamos a comenzar y vamos a profundizar un poquitito más acerca de Vibrant Max. Antes que nada, y antes de comenzar, les voy a estar mostrando un poquitito de dónde viene la historia de tratamiento de semillas, de dónde arrancó, de dónde venimos, como para que tengamos un poquito de contexto. Y esto arrancó hace muchos años ya, arrancó en la época de los romanos. Así que les voy a estar compartiendo el video acerca de tratamiento de semillas, la historia de tratamiento de semillas. Hicimos lío. No, es música. Es música simplemente que acompaña. ¿Y si no funciona? La disculpa del caso, ¿no? Pero bueno.
Bien, les pido disculpas que no estuvo sonando el sonido. Obviamente es mucho más entretenido verlo con sonido que verlo así, pero la realidad es que ahí pudimos ver desde el comienzo lo que fueron tratamientos de semillas y de qué manera Syngenta a partir de la historia ha venido aportando moléculas, y todas esas moléculas que ha aportado a nivel global las hemos traído a la Argentina. Ahora no funciona el... Si no, cambio de acá. ¿Funciona de acá? No. Un minutito de solución. Yo necesito más, simplemente que funcione la presentación. Si no, la corremos de vuelta. Bueno, estas son las cosas que un presentador siempre trata de que no sucedan. Pero bueno, volvamos un poquitito a la presentación. Vamos a volver a entrar en ritmo. Y bueno, ¿por qué es importante el tratamiento de semillas? Porque ni más ni menos que tenemos que preguntarnos muchas veces qué es lo que pasa debajo de la tierra. Entonces es importante entender qué es lo que está pasando, digamos, con la sanidad de la raíz. Podemos hablar de 4 factores que estarían afectando cualquier semilla que está una vez sembrada en la tierra. Podemos hablar de enfermedades del suelo, podemos estar hablando de insectos de suelo, podemos estar hablando de nemátodos y podemos estar hablando de los factores de estrés, factores de estrés abiótico. Justamente estas son las amenazas que hoy por hoy en cualquier sistema se va a encontrar cualquiera de las semillas. Y el producto que hoy les estamos presentando, que ni más ni menos que es Vibrant Max, va a estar dando respuesta a 2 de estos 4 factores. Por un lado vamos a estar viendo todo lo que es el poder fungicida, o sea, la protección hacia los patógenos, y también vamos a estar teniendo un buen control de estrés. Y ya les vamos a mostrar un poquitito los resultados y los que tengo para mostrarles. Primero vamos a hablar de la combinación de las distintas moléculas que están dentro de Vibrant Max. Vibrant Max es un ready mix, va a estar llegando al productor en botellas de 1 litro. Ese es un producto que tiene dentro 3 moléculas fungicidas. Estamos hablando de sedaxane, estamos hablando de metalaxil y estamos hablando de fluoxonil. Estamos hablando de 3 moléculas con 3 modos de acción diferentes. Y esa es un poco también la importancia, porque eso es lo que nos da, lo que le da al producto realmente la capacidad de tener un amplio espectro de control. Entonces, lo primero que vamos a hacer es meternos un poquitito en el metalaxil o mefenoxam. Estamos hablando de una molécula que es altamente sistémica, que penetra, digamos, en la plántula. Ahí estamos viendo un poquito hacia su izquierda una foto de carbono 14 y vemos la sistemia que tiene este producto, que va tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Por qué es importante el mefenoxam? Justamente porque tiene control sobre todos los causantes de damping off y, digamos, o sea, estamos hablando de control de Pythium, estamos hablando de control de Phytophthora, estamos hablando de ni más ni menos que control de omicetes. Siguiendo con la segunda molécula, podemos hablar del fluoxonil. Fluoxonil, estamos hablando otro modo de acción diferente, estamos hablando de un modo de interacción totalmente distinta, estamos hablando que es un insecticida, es un fungicida de contacto. Esto tiene realmente la capacidad de penetrar dentro de la semilla y curar en forma profunda todos los patógenos que puedan estar, digamos, en nuestra semilla. Muchas veces habrán visto que cuando tenemos un bajo pH,
de si hacemos una carga fúngica en una muestra en un laboratorio, cuando realmente aplicamos un buen producto, bueno, justamente lo que podemos hacer es bajar la carga fúngica y de esa manera poder estar mejorando mucho el PG. Así que lo que vemos ahí es también otra foto de carbono 14, en donde vemos también cómo se queda la molécula, cómo interacciona en el suelo y se queda, digamos, a la altura de la semilla, tanto para la raíz como para la emergencia. Y finalmente entramos un poco en la vedette de este producto, que es el Sedaxane. Sedaxane es la primera carboxamida desarrollada por Syngenta en tratamiento de semillas y en forma exclusiva para tratamiento de semillas. Al principio un poco les comentaba que fue lanzada en el 2011, lo vieron en el video, el lanzamiento fue en Argentina. Argentina es un lugar donde Syngenta invierte y donde realmente muchas veces es pionera en el desarrollo y trayendo nuevas tecnologías. Podemos muy bien ver el Sedaxane, lo que tiene es una excelente sistemia, tanto para arriba como para abajo. Ahí pueden ver también una foto de carbono 14 en donde vemos claramente cómo se ve resaltado tanto en la parte, digamos, de las raíces, como a nivel de cotiledones, como también llegando hasta el nivel de las hojas unifoliadas. Así que partiendo de esto, o sea, ¿dónde vienen un poco las historias de los fungicidas? Y allá por los 90 teníamos los triazoles. ¿Qué pasó después? Llegado el siglo XXI vinieron las estribilurinas. Y finalmente, o sea, en los últimos años, Syngenta ha lanzado al mercado excelentes carboxamidas. Ahora yo les estoy contando un poco la historia de Vibrance, pero más adelante va a estar Alejandro Falabella, que me acompaña, hablándoles también de Miravis. Entonces vamos a pensar un poquitito cuáles son esos beneficios claves que tendríamos que pensar a la hora de elegir un producto como Vibrance. Lo primero que nos va a estar aportando es un excelente control de enfermedades. Lo vimos por el tema de las 3 moléculas. Por otro lado, la tolerancia a estrés ambiental, y sobre este capítulo me voy a desarrollarlo un poquito más adelante, y también el hecho de lo que nosotros en Syngenta llamamos el Rooting Power, esto de la protección y la salud de las raíces. Esa protección que nos permite un desarrollo radicular, tanto primario como secundario, lo cual nos va a permitir el manejo de estrés. ¿Bien? Por otro lado, siguiendo con los beneficios, como les dije, la combinación de las 3 moléculas, la inclusión de esta carboxamida y un control insuperable en rizoctonia, que está aportando el Sedaxane. Entonces ahora tenemos la suerte de contar en la presencia en este taller con Lucas Borrás. El doctor Lucas Borrás es investigador del CONICET y venimos trabajando con Lucas y su equipo desde ya hace varios años, en el cual hemos trabajado con el objeto de evaluar cuál es la performance de Vibrance sobre el rinde en condiciones de estrés. Para eso, cerquita en la Universidad de Zavalla, tenemos este equipamiento, que es un shelter, que de alguna manera, ¿qué podemos pensar? Que es como si fuera un invernadero móvil. ¿Por qué un invernadero móvil? Porque tenemos una lámina de film por debajo para hacer que no esté ocasionando ruidos el tema de la napa, y por otro lado tiene un detector de lluvia que cada vez que llueve ese invernadero se cierra y con eso podemos lograr la simulación de estrés hídrico. Si pensábamos la campaña pasada seguramente no hubiera cerrado nunca, pero bueno, durante los últimos 3 años para poder simular situaciones parecidas a las que vivimos necesitábamos de equipamientos como estos. Y al costado lo que estamos viendo son producciones a secano. Entonces ahí lo que hacemos es ir comparando cómo nos está dando, digamos, los distintos productos que hemos ido evaluando, entre ellos el Vibrance. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Primer dato importante, logramos simular la sequía. Fíjense que a través de los años hemos logrado bajar hasta un 40%, 30-40% los rindes en función del estrés que le estamos generando a las plantas. Por otro lado, empezamos a ver secano versus estrés hídrico. Fíjense los rindes que tuvimos durante los 3 años, esos promedios de los 3 años, 5.300 versus los 2.300 kilos. Cuando nos metemos a pensar un poquitito qué pasó entre los tratamientos con Vibrance, sin diferenciar si fueron en secano o en estrés, ya vemos una performance superior de los tratamientos que tuvieron Vibrance. Cuando hacemos un poquito de zoom y nos metemos ahí adentro de qué es lo que pasó en secano, fíjense que tuvimos una respuesta del 14,7% en rinde.
Y cuando ya nos metemos en el punto que más nos importa, es donde encontramos las mayores diferencias. Siempre estamos hablando de lo que vieron, ensayos en la Universidad de Rosario. Bien, entonces, ¿qué es lo que encontramos? 19% de diferencia de rinde versus lo que estaba tratado con Sedaxane, con Vibrance, versus lo que estaba tratado sin Vibrance. ¿Qué es lo que perseguíamos? De alguna manera, y esto es lo que les estaba adelantando, esto del estrés hídrico, entender cuáles eran los factores que realmente estaban jugando a la hora de darnos un mayor aporte. Entonces, la hipótesis de trabajo era que un tratamiento de semillas podía mejorar el sistema radical, lo que permitiría de alguna manera mitigar los efectos del estrés hídrico. Para esto lo que hicimos fue tomar temperaturas. Ahí ven una de las personas del equipo de Lucas. Durante mucho tiempo estuvimos tomando temperatura, íbamos siguiendo tanto la temperatura ambiental como la temperatura del canopeo. Entonces, ¿qué lográbamos con esto? De alguna manera en el eje de la CI, ver la diferencia de temperatura que había entre el canopeo y el aire. O sea, de qué manera esto es la capacidad de refrigeración que estaba teniendo las plantas. Y por otro lado veíamos la mayor demanda atmosférica que se iba transitando a través del día. Bien, ¿qué fue lo que encontramos? Y acá vienen un poquitito los resultados. Venimos viendo, o sea, por un lado tenemos a la izquierda el ensayo sin estrés hídrico, en donde vemos que tanto las plantas que estaban en secano como con Vibrance, vemos que el desarrollo fue prácticamente similar. Ahora, cuando vamos a las plantas con estrés hídrico, aquellas soluciones que no tenían Vibrance no lograron realmente bajar la temperatura, y eso hizo que de alguna manera tenga menos interacción fotosintética. Y de esa manera lo que vemos es un menor desarrollo de biomasa. Eso sin duda tenía que ver con el tipo de desarrollo. Las plantas que estaban con Sedaxane prácticamente no digamos que mantuvieron la misma pendiente, pero sí lograron trabajar mucho más similar a las que habían estado en secano. Pero eso no fue todo. O sea, de alguna manera llegamos a estas conclusiones. Fíjense, en los 3 años mostramos un efecto positivo en el agregado de Vibrance versus los tratamientos que no tenían Vibrance. Según los estudios, o sea, el efecto fue positivo y llegó hasta los 500 kilos de efecto, como recién les mostraba los números. ¿A qué se debió esto? Principalmente a mayor cantidad de número de granos, no a peso de 1000, sino a mayor cantidad de peso de número de granos. Así que la conclusión a la que llegamos es que de alguna manera había una mejora en la funcionalidad de las raíces, lo que permitía realmente, con esa capacidad de explorar, mantener la planta mucho más desestresada que en situaciones normales. Pero eso no fue todo. O sea, a partir de este año tuvimos la seca, la peor seca en los últimos 70 años. Y fíjense, esta es una foto de cómo estábamos allá por marzo. Y estas son 3 franjas que hicimos con productores. Salimos a hacer franjas con productores en donde teníamos, por un lado, el tratamiento que generalmente usaba el productor. Por otro lado teníamos EPROMAX RFC, otra de nuestras tecnologías, y finalmente el Vibrance Max, el producto que hoy estamos presentándole y que hoy estamos lanzando. Y fíjense los resultados que tuvimos. O sea, realmente la diferencia es significativa a la hora de, si bien los rindes no son buenos, porque está claro que no son buenos, pero esa diferencia de rinde puede ser lo que nos deje dentro, arriba o abajo, digamos, del punto de equilibrio. Así que estos son, de alguna manera, lo que teníamos para contarles de Vibrance Max, y voy a quedar ahora después cuando termine mi compañero por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Ahora le vamos a dar el espacio a Alejandro Falabella. Alejandro es ingeniero agrónomo, se desarrolla actualmente en Syngenta como responsable técnico de la Pampa Húmeda Centro, generando demanda y trabajando junto con entidades relevantes del agro y de los técnicos más relevantes del sector. También es responsable de campañas de cereales agroquímicos y soja semillas, posicionamiento de productos junto a servicio técnico y R&D. También es responsable de fungicidas para Latinoamérica del Sur, abarcando todas las áreas del negocio, desde el estudio del mercado, posicionamiento de productos, abastecimiento de productos, precios, campañas comerciales y responsable de avances de nuevos productos. Alejandro. Ahí estamos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos.
Voy a sacarlos un poquito del suelo, como venía charlando recién mi compañero y amigo Leandro Barcos, y los voy a llevar un poco a la parte de canopeo, a la parte superficial del cultivo y a la parte aérea. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Mirabis Duo, que es un fungicidas cuya tecnología se basa en una carboxamida y un triazol. Una carboxamida en la cual tuvimos el orgullo y la suerte de lanzarlo a nivel mundial en Syngenta en Argentina en el 2016 para soja y el año pasado también pioneros en el cultivo de maní. Un poco haciendo historia, lo que venía comentando recién Leandro es, obviamente a medida que vamos avanzando en el tiempo, nuevas familias químicas van apareciendo para el control de enfermedades. Syngenta en ese aspecto es pionera y va liderando el mercado de las carboxamidas. No es común que una compañía tenga 4 moléculas de carboxamidas en su portafolio. Como comentaba recién Leandro, Sedaxane fue la primera molécula, el lanzamiento 2011 aquí en Argentina. Al año siguiente, en el 2012, se hizo el lanzamiento de Refletex, cuya molécula es Isopirazam, y luego en el 2012 en Brasil y un año más tarde en Argentina se hizo el lanzamiento de Latus, que es sin lugar a duda una de las moléculas muy específicas para el control de roya en el mercado de soja, de soja de Paraguay y de Brasil, pero también lo vamos a estar teniendo seguramente en los próximos años en cereales, algo también a observar. ¿Ahí mejor? Gracias. Les presento entonces a ustedes ahí la molécula de Epidin. Es una carboxamida de 4ª generación y sin lugar a dudas es una carboxamida única gracias a ese grupo metóxido que tienen ahí remarcado en anaranjado. La misma FRAC, que es el organismo mundial que es la que en definitiva clasifica, cataloga y mide la resistencia de las moléculas fúngicas en el mundo ante distintos cultivos y adversidades, la ha catalogado dentro de la familia de las carboxamidas, pero específicamente como un grupo aparte dentro de la familia. ¿Sí? ¿Por qué? Por ser justamente diferente y única. Y van a escuchar la palabra única bastante seguido a lo largo de mi presentación. ¿Por qué es única? Básicamente por su actividad intrínseca. ¿Sí? Cuando hablamos de actividad intrínseca también hablamos de fungitoxicidad. ¿Qué cantidad de activo necesito para al menos controlar el 50% de los patógenos? Esto es a nivel de laboratorio y aquí lo pueden observar. Esto es puntualmente para Septoria glicine, llevado al laboratorio, una inoculación en cápsulas de Petri. Y fíjense cómo de Epidin en una concentración de 0,04 partículas por millón, que es realmente muy bajo en comparación a las otras carboxamidas, como son Boscalit, Solatenol mismo, del Elatus, de Syngenta, el Fluxapiroxat, el Pentiopirat y el Fluopiram, ha controlado realmente muy bien, con una concentración muy baja de activo. Entonces eso habla de la actividad intrínseca del poder y la fungitoxicidad que Epidin tiene en comparación a las otras carboxamidas. La mayoría de las carboxamidas se mueven a nivel, digamos, con residualidad en comparación a lo que son triazoles y estrobirulinas, y se queda en gran parte retenido en la capa cerosa de la hoja, que es la parte verde que ustedes pueden ver acá. A las 6 horas al día, a los 3 días y a los 7 días, fíjense cómo la alta concentración dentro de la capa cerosa es allí donde Adepidin se alojó y es parte de esa residualidad que voy a estar comentando que la hace única debido a su liberación lenta pero progresiva que va protegiendo las hojas que Adepidin toca. Y ahora yo preguntaba, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el Congreso de hoy, con sustentología? Y me tomé el atrevimiento de buscar qué es, en definitiva, la sostenibilidad. Y lo voy a leer. Dice, en ecología la sostenibilidad describe como los sistemas biológicos que se mantienen productivos en el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno, como también así la utilización de esos recursos. Y cuando nosotros hablamos de fungicidas, lo hablamos como que es una herramienta. Y una herramienta no deja de ser de alguna manera también un recurso. Y la utilización de esas herramientas que nosotros podamos hacer van a hacer que un potencial biológico determinado, que es un cuadro ya realmente muy conocido, nos acerquemos a medida que vayamos manejando ciertos factores. ¿Sí?
de acuerdo a donde nosotros estemos produciendo, vamos a tener evidentemente una radiación, una temperatura determinada que va a ser limitante de la posición geográfica donde estemos nosotros produciendo, y hay ciertas variables que vamos a poder controlar, como por ejemplo lo que son el uso de genotipo de material que vamos a sembrar y la fecha de siembra. Y también tenemos factores limitantes y factores reductores. Y dentro de esos factores reductores tenemos obviamente las enfermedades. Y esa herramienta que es el fungicida, el buen uso de ese recurso, nos va a hacer que pasemos de un potencial logrado, obtenido, a achicar esa brecha y tratar de llegar al potencial biológico lo más cercano posible. Y acá tenemos, gracias a la potencia de Adepidin, en definitiva de Mirabis Duo, fíjense cómo nosotros hace 2 años, cuando lanzábamos este producto, teníamos información de aplicaciones en R2 de soja, con un testigo comercial y un testigo no aplicado. Y fíjense cómo Mirabis Duo se va manteniendo, protegiendo la hoja por más tiempo, la hoja verde y más pegada al cultivo por más tiempo, que se va traduciendo lentamente en rendimiento, en calidad y en peso de grano. Cuando nosotros entrábamos dentro de esas franjas, teníamos una altura inicial en lo que era testigo no tratado, obviamente bastante despegado de lo que es el ras del suelo, y cuando hablábamos de una aplicación de R2 de Mirabis Duo, encontramos esta situación, mucho más canopeo foliar, mucho más hojas y obviamente verde en comparación a lo que mostrábamos antes. Inclusive en la campaña pasada, esto fue la campaña pasada, nos encontramos en situaciones de sequía, en general, en la mayoría de los casos, pero donde las precipitaciones sí fueron medianamente interesantes. También volvíamos a encontrar estos tipos de casos en donde teníamos un testigo a la derecha, una aplicación de Mirabis Duo a la izquierda. Este es otro caso contra un testigo comercial de un genérico, una azoxystrobina y un tebuco. Estas no son 2 variedades distintas, realmente se veía así en el campo, esa es la diferencia. Y cuando nos acercábamos, de nuevo, ¿qué encontramos? Las hojas basales de Mirabis Duo limpias. Fíjense que no tiene una mancha necrótica deceptoria por ningún lado, y la defoliación se hacía de manera natural, no acelerada por la misma presión de patógeno. Cuando íbamos al testigo nos encontrábamos con esta situación, encontrábamos estas hojas más arriba en la parte inferior del cultivo, y cuando veíamos el competidor, el mejor competidor del mercado hasta el momento, encontramos esta situación. Y cuando lo comparábamos con la foto que tienen a la derecha, encontrábamos lo mismo, una situación de hojas limpias, defoliadas naturalmente por el ciclo natural del cultivo y no anticipadas o aceleradas por la presión de patógenos. También digo que gracias a su amplio espectro y residualidad, este producto es único. Fíjense, acá tenemos 2 situaciones en donde también a través de Carbona 14 comparábamos Adepidin y difenoconazole, que es el triazol que acompaña a Mirabis Duo, en una aplicación en pecíolo aquí y en la base de la hoja. Y fíjense cómo son muy complementarios el uno del otro. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, el triazol va avanzando, se mete dentro del tejido y es allí donde se aloja y controla y se mueve, mientras que Adepidin queda altamente arraigado a la capa cerosa de la hoja, liberándose lentamente, y esa es la residualidad que nos vamos a encontrar con este producto. Y cuando lo llevábamos a distintos lotes, esta consistencia la veríamos marcada en todos los lotes. También decimos que gracias a su residualidad es único. ¿Por qué? Esta campaña nos pasó, así como también en la campaña 2016, donde pudimos entrar en algunas ocasiones después de un temporal, después de 12, 15, 18 días de lluvia ahí por fines de abril, principios de mayo, y encontrábamos esta situación, que esa residualidad hacía que la carga de patógenos que el cultivo tenía no fuera avanzando de manera acelerada, y ya lo podíamos ver por los colores inclusive de la vaina. Y ahí cuando cosechábamos nos encontrábamos con esta situación. Hacemos un poco de zoom
y nos encontrábamos con esto. Es que evidentemente, más allá de la residualidad, más allá del rendimiento, tenemos visiblemente una mejora en la calidad de semilla y en la calidad de grano. Algo que hasta el momento no lo lográbamos tener con ningún otro fungicida en el mercado, no solamente en la paleta de Syngenta. Obviamente, no puedo estar ajeno a lo que es el rendimiento. Esto hablamos de 4 campañas de 656 parcelas, en las cuales el testigo, rendimiento promedio testigo para distintos ambientes, lo pueden ver en la línea roja, una mezcla convencional de triazol y estrobirulina con una línea muy finita, verde, aquí abajo, por encima, casi paralelo, una línea también muy delgada azul, de una triple mezcla, y lo que encontramos con Miravis Duo, que siempre estábamos por encima de cualquier producto nuestro y de la competencia en el mercado, independientemente el potencial biológico donde estuviéramos apuntando este fungicida. Cuando nosotros tomábamos esas 656 parcelas, podíamos ver que a nivel nacional teníamos 315 kilos de diferencia con la competencia versus 191 y 184, 191 de una triple mezcla, 184 de una mezcla de triazoles y estrobirilinas. Y cuando en esas parcelas hacíamos un zoom y nos íbamos a lotes de alta presión de patógenos, nos encontramos que las diferencias eran inclusive más altas, más importantes. Estamos hablando de 500 kilos contra 278 o 275. Por favor, guarden el 184 y el 275 en la cabeza porque vamos a hacer un breve y rápido cálculo. Cuando nosotros estamos hablando del total de ensayos país, habíamos visto que tenía un rendimiento, cuando veíamos alta presión teníamos otro delta de rendimiento, y cuando lo llevamos a números, en definitiva, no va a cambiar el uno del otro. Imaginémonos que Miravis Duo a productor por hectárea estemos hablando de 22, 23 dólares, mientras que una mezcla podemos estar hablando de alta calidad de alrededor de 12 dólares. Eso va a ser independiente a si estamos en un lote de alta presión o de baja presión. Cuando nosotros tomamos este valor, que son 276 dólares la tonelada, al 23 del 7 de ROFEX, precio soja mayo 2018, lo bajamos esos dólares a kilos para entender cuántos kilos estamos invirtiendo en estas tecnologías. Obviamente 23 son 83 kilos, 12 son 43, no hay cambios acá. Y empezamos a notar acá los cambios, ¿sí? Una respuesta de rendimiento de 315 contra 184 y de 500 contra 275. Cuando le restamos esos kilos de costo de insumo, nos encontramos que la ganancia neta son de 232 contra 141 y de 418 versus 232. Y eso lo llevamos a dólares, a estos mismos 276 dólares, y encontramos que más allá del costo de producto estábamos obteniendo 64 dólares por hectárea versus 39 y 115 versus 64. Es decir, que si esto lo llevamos, por ejemplo, a 1000 hectáreas, estamos hablando de acá de una diferencia de 25.000 dólares y 51.000 dólares. Entonces, cerrando, Miravis Duo, que son las partes más importantes, su residualidad superior a 40 días, la potencia de este producto en el campo, lo pueden ver desde una foto aérea, esto es una tirada de Miravis Duo en un lote de un productor, y su amplio espectro, lo vimos también en esta campaña. Hacemos un poco de zoom, no solamente hablamos de producto único, de la calidad de formulación de este producto, del activo, sino también de la calidad de semilla que podemos obtener y de rendimiento. Ahí tenemos las diferencias en lotes de alta presión de rendimiento que en definitiva se traducen nada más y nada menos que en mayor rentabilidad. Y como estamos en Córdoba y no me puedo ir sin hablar un minuto del maní, tenemos ensayos que hemos realizado en el 2013, en el 2014 y en el 2015, viruela, cercospora, cercosporidium, ataques de alta presión, sobre todo en el 2014 y 2015, en donde acá estábamos hablando de aplicaciones de entre 3 y 4 aplicaciones por ciclo de cultivo, y esto era Miravis Duo. Y no son fotos
en distintos momentos y para que me crean se los muestro acá. Esto era el ataque que teníamos de cercóspora, de viruela, el maní, versus la respuesta que teníamos con Miravis Duo. Y si lo llevamos nada más y nada menos que rendimiento, estábamos hablando de 4.700 kilos contra 7.300 kilos. Yo voy a estar terminando acá. Me gustaría que esto que acabamos de ver en 4 minutos se lo resuman varias personas que estuvieron participando de todo esto y lo van a decir de alguna manera mejor que yo. Así que, desde mi parte, muchísimas gracias. Es un video, mira. ¿No tenemos sonido? No tiene sentido, entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y vamos a dar espacio a unas preguntas, ¿les parece? A una sola pregunta o dos y estamos. Perdón por eso, no lo podemos manejar. ¿Sí? Hola. Hola. ¿El Miravis cómo se mueve en la planta? Como toda carboxamida, siempre hacia el sentido de la punta de la hoja, siempre para arriba, como todo fungicida. No te escuché. Siempre como todo fungicida hacia el sentido acrópeto, es decir, hacia la punta de la hoja y para arriba, no para abajo. También de Miravis, ¿hasta qué momento, hasta qué estadio fenológico se puede aplicar para que no se te alargue el ciclo de la soja? En realidad, un fungicida no te alarga el ciclo de la hoja, el ciclo de la soja. Lo que hace en definitiva es tratar de compensar esa defoliación acelerada que el cultivo tiene en base a los ataques de patógenos que está teniendo. Con Miravis, gracias a esa residualidad y la protección que tiene, lo que el cultivo hace es terminar su ciclo cuando tiene que terminar. Hoy por ahí estamos acostumbrados a tener una fecha en mente que a veces se va acelerando, ¿no?, por ataques de patógenos y por cuestiones climáticas, ¿sí? Nosotros recomendamos aplicar un fungicida, generalmente funciona excelente si tenemos una sola bala y aplicamos una sola vez en R3. Miravis Duo tiene tan buena residualidad que nosotros estamos muy tranquilos recomendándolo en R2 inclusive. Si vos tenés que entrar, por ejemplo, por un ataque de insectos en R2, tranquilamente la recomendación desde Syngenta es aplicar Miravis Duo, no te vas a quedar corto con residualidad, vas a ver el rendimiento y el ciclo del cultivo va a terminar cuando tiene que terminar. Hola. Una pregunta, ¿qué control tiene sobre Roya? Pregunta excelente. Es un producto que es muy manchicida, ataca muy bien a enfermedades necróticas, no tiene control sobre enfermedades biotróficas, es decir que sobre Roya no tiene control. Para eso tenemos el Atus, que es un excelente producto para controlar Roya en soja. Una consulta, si tenés ensayos en garbanzo con el Miravis, yo probé el Atus y con respecto si los comparas, digamos, ¿qué le ves como ventaja? Nosotros vemos inclusive mejores respuestas con Miravis que con el Atus. Si querés después en privado charlamos un minuto y te recomiendo algo más porque me están corriendo. Mencionaron, creo que en la primera charla, un producto nematicida. Creo que Avicta. ¿Tienen alguna experiencia en cultivo extensivo, sobre todo en soja? ¿Algún ensayo, alguna aplicación en cultivo comercial? Sí, el producto Avicta estuvo en el mercado durante un par de años, lo tuvimos dentro de soluciones industriales, era un Plenus Avicta se llamaba, y ya estamos trabajando en nuevas tecnologías que vienen para el control de nematicidas, estamos trabajando en algunas moléculas nuevas como son Cleo, que en un par de años ya van a estar y a ver, principalmente vamos a estar trabajando en soja y en maíz. Muchas gracias.